Empezamos el tema de hoy, entonces, que es autoría y participación, como dijimos más temprano. En sus textos van a encontrar una suerte de delimitación conceptual, podríamos decir, con respecto al concepto de participación. Y digo esto porque en algún sentido más amplio, ¿sí? La vamos a utilizar cuando nos refiramos, ¿sí? a la totalidad de personas que tomen parte en un hecho delictivo. Y cuando digo la totalidad me estoy refiriendo a que no vamos a hacer distinciones en qué calidad, ¿sí? tienen esas personas a la hora de intervenir en ese delito. Entonces, vamos a utilizar participación en sentido amplio, tanto para autores, coautores, instigadores y cómplices, ¿sí? Como les decía, en un sentido amplio. Sin embargo, en un sentido restringido o estricto, ¿sí? Cuando hablamos de participación, quedan excluidos los autores, ¿sí? O las diferentes formas de autoría. Entonces, nos vamos a estar refiriendo solamente o técnicamente a quienes colaboran, prestan una colaboración en un hecho ajeno. Acá vamos a hacer alusión específicamente a los instigadores, ¿sí? Y también a los cómplices o partícipes. Cuando hablamos de instigadores, ¿sí? A modo de somera introducción, estamos hablando de aquella persona que determina a otra a cometer un delito. En sus textos van a encontrar una frase muy palmaria, muy descriptiva de esta cuestión, que es crear o hacer nacer el dolo en esa persona, ¿sí? Después lo vamos a ver con más detalle, pero me interesa que pueda entender que con participación en sentido restringido, ¿sí? En sentido estricto, vamos a hacer referencia a quienes acceden al delito principal de otra persona. A partir de ahí, esa participación puede tomar el carácter de instigación, en los términos que le estaba refiriendo, o de complicidad, ¿sí? O de partícipes también, que van a ser quienes auxilian o prestan un auxilio, prestan una colaboración, cooperan, ¿sí? A, ¿sí? el autor o los autores. A partir de ahí es que vamos a distinguir, según este aporte, si estos cómplices o partícipes son necesarios, ¿sí? O, por el contrario, secundarios, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, que podamos comprender que a veces utilizamos el término participación para referirnos también a la autoría en sentido amplio, pero cuando lo hacemos en un carácter más específico, más restringido, nos estamos refiriendo solamente a los instigadores y a los cómplices o partícipes, ¿sí? Esto como una primera distinción, como un primer paso. Ahora bien, para poder hablar, ¿sí? de participación en este sentido estricto, vamos a necesitar tomar partido, basarnos en una teoría que nos permita diferenciar, escindir cuando, ¿sí? estamos frente a un autor y cuando frente a un partícipe. Ahora bien, obviamente, si quieren profundizar este tema en sus textos, lo van a poder hacer con gran detalle. Pero sí les quiero decir que a lo largo del tiempo, estas teorías, o podemos decir la evolución de estas teorías, han ido, bueno, mutando, cambiando, ayornándose, ¿sí? Y moviendo el foco en distintos presupuestos para poder establecer esta distinción. Primeramente, ¿sí? vamos a encontrar
la denominada teoría subjetiva, ¿sí? Y subjetiva porque de alguna manera deposita en la persona, en quien realiza, en quien lleva adelante esa conducta, en este ánimo del autor, ¿sí? O del sujeto, mejor dicho, de la persona. Este ánimo era el que les permitía, de alguna manera, vislumbrar, diferenciar qué cosa. Si la persona se comporta o presenta animus autoris, decía, o sea, se comporta como autor, ¿sí? Va a ser justamente o va a representar esta categoría. Ahora bien, ¿de qué manera, sí, va a querer el hecho como propio o va a ser quien de alguna manera sea beneficiado, sí, o sea en su propio interés o mayor interés ese resultado delictivo? Por el contrario, quien tenga animus soci, es decir, animus social, ¿sí? Esto de social en términos de sociedad, de socio, de acceder, ¿sí? Al hecho principal de otra persona, am, es lo que nos va a permitir delimitar, ¿sí? Desde este fuero interno de la persona, de qué manera, ¿sí? Realiza o lleva adelante esta conducta o este delito, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo queda relegado al fuero interno de la persona y desatiende, de cierta manera, a quien ejecuta materialmente la acción. En un ejemplo, por supuesto, la jurisprudencia alemana ha empleado esta teoría, aunque como van a ver es muy difícil de utilizarla por estas dificultades a la hora de precisar estos límites, estos distingos, pero era un caso donde una mujer había dado a luz recientemente y de alguna manera, por no querer, no poder, digamos, educar, sostener los cuidados a este recién nacido, ¿sí? Em, Ella, ¿sí? La madre, no es quien va a realizar por sí la conducta, sino que va a ser la tía del niño, es decir, su hermana, y lo que hace esta tía es ahogarlo en una bañera. A partir de ahí es que se entiende que quien quería para sí el delito era la madre, aunque no tuviera las fuerzas por recién haber dado a luz, por no poder llevar adelante ella misma la conducta, pero de alguna manera quien se veía beneficiada o quien estaba interesada en ese resultado era la madre. Entonces, a partir de ahí es que se realizan todas estas consideraciones que les estaba explicando. Sin embargo, sí va a recibir muchas críticas esta teoría por esta falta de delimitación, por esta cuestión de quedar solo en el aspecto subjetivo. Y a partir de ahí es que eh, se va a plantear o se va a desarrollar la teoría formal objetiva, por supuesto, de la mano del causalismo, de von Lis, de Belin, y que lo que se va a tomar en consideración para tratar de establecer estas diferencias o esta diferenciación es la ejecución del verbo típico. Entonces, para esta teoría en particular, solamente quien ejecuta de propia mano la acción descrita en el tipo penal, ¿sí? O el núcleo del tipo penal, es autor, ¿sí? O autora. Ahora bien, si nosotros pensamos en tipos penales simples, ¿sí? Y no hay mayores problemas para decir, bueno, realmente quien lo realiza, ¿sí? Eh, al tipo penal, ¿sí? De propia mano, como les decía, por supuesto que va a ser el autor o la autora.
Entonces, a partir de decir matar a otro, ¿sí? Si nosotros pensamos, bueno, específicamente quién le suministró el veneno, quién le asestó la puñalada, quién disparó el arma de fuego, sería el autor porque ejecuta de propia mano y no habría mayores inconvenientes en utilizar esta teoría. Ahora, cuando nosotros desplazamos estos ejemplos a los denominados tipos penales complejos, ¿sí? Empezamos a ver las fallas de esta teoría para poder explicar, por ejemplo, la coautoría funcional. ¿A qué me estoy refiriendo con esta crítica? Ni hablar, por supuesto, de la autoría mediata, pero específicamente pensemos en un tipo penal, ¿sí? Complejo como es el robo, ¿sí? El robo, a diferencia del hurto, no solamente se contenta con exigir el apoderamiento de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sino que además establece las vías comisivas, específicamente la fuerza en las cosas o la violencia en las personas. Entonces, si por un momento imaginamos eh, dos personas que se ponen de acuerdo para asaltar, para robar una joyería, ¿sí? Donde eh, uno rompe el candado, rompe la reja, la vitrina para ingresar, ¿sí? Y una vez allí dentro, la otra persona, el sujeto B, con una bolsa, empieza a cargar los collares, los aros, las joyas en general, ¿sí? Vamos a tener que el sujeto A, ¿sí? Es el que utiliza la fuerza, ¿sí? Contra las cosas, mientras que el sujeto B es quien se apodera. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Esta división de las tareas, vemos como algo que es una única o un único designio criminal, ¿sí? Aparece como dividido o no alcanza con esta única teoría, justamente porque si lo único que tomáramos en cuenta es lo que se realiza de propia mano, ¿sí? El sujeto A, en vez de ser juzgado por un robo junto con el sujeto B, el sujeto A se trataría de un daño, ¿sí? Y el sujeto B se trataría de un hurto. Sin embargo, sabemos que esta conducta tiene atrapamiento en un único tipo penal que de alguna manera fusiona o exige, ¿sí? Ambas conductas en un tipo penal específico. Entonces, a partir de ahí, recibe como crítica esta teoría formal objetiva, específicamente en cuanto a sus fallas para poder explicar la coautoría funcional y también la autoría mediata, que vamos a ver un poquito más adelante. A partir de aquí, ¿sí? De estas críticas, es que surge perfilada, por supuesto, por Roxin, de la mano del funcionalismo, obviamente, la teoría del dominio del hecho, ¿sí? Y es la que, por supuesto, le vamos a pedir a ustedes a la hora de resolver los casos. Aquí lo que vamos a tomar en consideración tiene que ver el poder de decisión, ¿sí? Que tiene ese autor, esa autora, que retiene en sus manos, pero no que realiza de propia mano, que retiene en sus manos, ¿sí? Que tiene para sí el acontecer del delito, la realización del delito. La persona que puede decidir, quien tiene el poder de decisión respecto a si se realiza el delito, como así también avanzar hacia la consumación, ¿sí? Esto lo vamos a completar cuando veamos tentativa, pero fíjense que no es lo mismo realizarlo de propia mano que tener en sus manos, en algunos textos van a encontrar quien tiene la rienda, ¿sí? Esto es quien decide si se realiza, ¿sí?
si se avanza hasta la consumación, ¿sí? O si se frena, ¿sí? Ese principio de ejecución. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Cambia radicalmente esta postura y a partir de ahí, con estas consideraciones, es que de alguna manera se sientan las bases de esta dogmática más moderna. Va a ser a partir de esta construcción que vamos a poder hablar de las modalidades o la clasificación de la autoría a través o a partir, ¿sí?, de esta teoría del dominio del hecho. A partir de acá, ¿sí?, vamos a considerar al menos tres, ¿sí?, variantes de la autoría o clases de autoría. En primer lugar, la No que... entiendo, no entiendo, no puedo. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Bueno, quizás él activó nomás el micrófono. La más fácil, porque es la que más familiarizados estamos, es la denominada autoría directa. Era la que veníamos practicando todo este tiempo de clases, es el supuesto más común, ¿sí? Acá sí vamos a ver que la persona va a ejecutar de propia mano, de manera directa, la conducta, no vamos a encontrar mayores inconvenientes a la hora de poder analizar, ¿sí?, este hecho delictivo. Sí, quizás vamos a poder resolver aquí algunas cuestiones o vamos a empezar a entender un poco mejor, ¿sí? Eh, si yo les digo a ustedes que una persona parado frente al negocio o local de su enemiga, ¿sí? Ve que tiene una vitrina muy grande y cuando está pasando otra persona totalmente desconocida, ajena, ¿sí?, la empuja fuertemente contra esa vitrina o contra una cartelería, por ejemplo, y esta persona, el peatón, quien es empujado, ¿sí?, al caer contra la vidriera, contra la cartelería, por supuesto, la rompe, ¿sí? Eh, si nosotros tenemos que pensar en el artículo 183 de daño, ¿sí?, respecto del peatón, ¿qué podemos decir? ¿Qué se nos viene a la mente casi automáticamente? Que el peatón sufrió fuerza irresistible. Exactamente, ¿sí? A partir de ahí, ¿sí?, es que ya su conducta queda en el primero de los estamentos, justamente por esta eximente va a determinar esta ausencia de conducta. Vamos a hablar de que el peatón ha sido utilizado como una mera masa mecánica, daba igual que sea una persona, una piedra, pero sí nos vamos a preguntar respecto de quién empuja a esa persona, ¿sí? Entonces, quien empuja a ese tercero es el autor directo, ¿sí? Justamente por esta cuestión que yo les decía, daba igual que la persona tome un ladrillo y rompa la cartelería, la vidriera, o que utilice como objeto a una persona, a un ser humano, ¿sí? Este es el supuesto de autor directo, ¿sí? Para que puedan pensar en no asociarlo directamente a esto de, en definitiva, propia mano, ¿sí? Porque quien utilizado como objeto termina rompiendo esta vidriera o esta cartelería es el peatón, ¿sí? Por supuesto, acá vamos a tener en cuenta, ¿sí?, en esta autoría directa, toda la clasificación de tipos penales que ya vimos, ¿sí?, los delitos especiales, los llamados delitos de propia mano, ¿sí? Todas esas consideraciones sí tenemos que tener en cuenta porque hay tipos penales que van a exigir determinadas calidades para ese autor, ¿sí?
En los delitos propios generalmente hablamos de funcionarios públicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con corrupción. Y los de propia mano que sí necesitan una ejecución corporal, contacto físico, em, aunque, bueno, después vamos a hablar un poco de una jurisprudencia, un fallo reciente que, bueno, cambia un poco esta cuestión, pero vamos a completar un poco la terminología antes de adentrarnos a ese caso. Ahora bien, esta era la autoría directa. En segundo lugar, vamos a hablar de la autoría mediata. Específicamente, vamos a hablar del dominio de la voluntad, ¿sí? Donde eh, el verdadero autor o lo que estamos intentando conceptualizar ya no es quien ejecuta de propia mano el delito, ¿sí? Quien es el autor directo, sino de que se vale de esta persona, que vamos a llamar instrumento, que va a actuar sin libertad o sin conocimiento o inculpablemente, ¿sí? En esta situación. A partir de esta faltante, de este déficit, es que, de este autor directo, es que el dominio se desplaza al denominado hombre de atrás, al autor de atrás, ¿sí? Justamente por faltar uno de estos elementos en el instrumento, ¿sí? Es que lo desplazamos, ¿sí? Quien tiene realmente el dominio del hecho es el hombre de atrás, ¿sí? Es el autor de atrás. Y por eso hablamos de esta autoría mediata. Vamos a encontrar tres maneras en las cuales puede actuar este instrumento, esta persona que es instrumentalizada por este autor mediato. En primer lugar, vamos a encontrar a aquella persona, aquel instrumento que actúa sin dolo, ¿sí? Puede ser que actúe en error o puede ser que sea atípica su conducta. Normalmente los ejemplos que van a encontrar en los textos tienen que ver con cuando eh, llamo a alguna mensajería, ¿sí? Sea motomandado, un Uber, un remis, y le digo, por favor, entregue este paquete en tal dirección a tal persona, y cuando esta persona la entrega, ¿sí? Hace la entrega, se trataba de un explosivo y que al llegar a manos del destinatario detona y por supuesto pierde la vida, ¿sí? Si nosotros tenemos que pensar respecto de este cadete, de este Uber, de este motomandado, ¿qué vamos a decir en este caso en particular? Algo que ya vimos, que se le viene a la cabeza. Que no Profe, se necesitan que los por elementos del hecho. principio, Él que estaba por principio de confianza se quita la tipicidad, o sea, tiene una conducta típica. él A está ver, cumpliendo su rol, El error. bien, ¿sí? está A ver, cumpliendo su rol vamos a de... ver por qué ambas categorías pueden ser correctas, ¿sí? Como fundamento o como solución a la situación de este cadete, de este motomandado al que estábamos haciendo alusión. Cuando la compañera me habla de principio de confianza, si bien normalmente lo utilizábamos para la división de tareas, ¿sí? O actividades que implican esta división, lo cierto es que, bueno, el, tanto el Uber, el motomandado, tiene derecho a confiar que la otra persona, ¿sí? Va a realizar una conducta conforme a derecho, ¿sí? No es lo habitual o nadie podría vivir en sociedad si fuera común, ¿sí? Esta suerte de carta bomba de la que estábamos hablando. Ahora bien,
Esto que señalaba la otra compañera, no llegué a ver los apellidos, perdón, esto que señalaba, ¿no? De mantenerse dentro del rol, ¿sí? Tiene que ver con la prohibición de regreso. Y de alguna manera, ¿sí? Sobre todo el funcionalismo va a situar o a través de esta categoría va a edificar, ¿sí? Toda esta estructura, ¿sí? Si ustedes lo pueden observar específicamente por mantenerse en su rol, ¿sí? Por realizar una conducta totalmente lícita, es que deviene de alguna suerte absorbido, ¿sí? Por esta prohibición de regreso. Ahora, si queda amparado este Uber, este cadete, en esta prohibición de regreso o en este principio de confianza, ¿hacia dónde se desplaza la responsabilidad? Hacia atrás, hacia el que entregó el paquete. Exactamente, hacia el hombre de atrás, ¿sí? La mujer de atrás también podríamos decir, esta autoría mediata de la que estamos hablando, ¿sí? Fíjense cómo quien entrega, quien conoce que esta paquetería, esta carta es un explosivo en realidad, es el hombre de atrás, es la mujer de atrás, ¿sí? Entonces se vale de una persona que actúa atípicamente, sea por principio de confianza, sea por provisión de regreso, ¿sí? Y a partir de ahí es que podemos ver que quien verdaderamente tiene las riendas de ese hecho es esta persona que ha entregado ese paquete, ¿sí? Otro de los ejemplos que se suele dar también en esta categoría tiene que ver con quien instrumentaliza a la propia víctima, ¿sí? Si yo les digo, no sé, em, oprimí tal llave de luz, ¿sí? Y yo previamente la electrifiqué, ¿sí? O le entrego un vaso con una bebida que además contiene un veneno, ¿sí? Y la propia víctima se la toma, la propia víctima oprime esta tecla, esta llave de luz, ¿sí? Electrificada previamente. Fíjense cómo la misma víctima también actúa sin dolo, ¿sí? No conoce, más allá de que, bueno, el suicidio no está penado, lo cierto es que, o su tentativa sería más específico, lo cierto es que se instrumentaliza a la propia víctima. ¿Sí? Y esta víctima también actúa atípicamente. Le falta el conocimiento, le falta el dolo, ¿sí? Le falta el aspecto objetivo, le falta el conocimiento, ¿sí? Em, Ahora bien, no va a ser la única categoría, esta atipicidad en la persona, en el instrumento, sino que también podemos encontrar o podemos instrumentar a alguien que actúe justificadamente, ¿sí? En este tercer estrato de la teoría del delito, específicamente, también podemos encontrar como ejemplos a aquella persona que de alguna manera instrumentaliza a algún agente de alguna fuerza de seguridad denunciando falsamente, es decir, denunciando a una persona inocente como prófuga, por ejemplo, ¿sí? Le dice, va un policía y le dice, tal persona es la que salió en todas las noticias, que se escapó, por ejemplo, de un determinado centro de detención, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué vamos a decir que este agente de las fuerzas, este policía, por ejemplo, actúa justificadamente? ¿Por qué piensan ustedes que si va y detiene a esta persona inocente, ¿sí? La priva de su libertad de manera ilegítima, ¿sí? ¿Por qué creen que va a actuar justificadamente? Por cumplimiento de la ley, Por cumplimiento del deber, del ¿sí? deber. Eh, Fíjense cómo todas estas categorías que estábamos viendo, que estábamos analizando a lo largo de las clases, empiezan a completarse o empiezan a analizarse también, ¿sí? Frente a otros niveles de análisis o de otras categorías.
Luego, ¿sí? La tercera de las formas tiene que ver con la falta de culpabilidad. Sí debo decirles que esta categoría presenta ciertas, podríamos decir, resistencias en algún sector de la doctrina, específicamente el profesor Zaffaroni, ¿sí? Lo va a hacer en su manual, quienes estudien por ahí lo van a poder ver a esta crítica, ¿sí? Em, porque hablar de un instrumento inculpable, ¿sí? Va a significar instrumentar, utilizar a un inimputable, ¿sí? O a alguien bajo un error de prohibición invencible o bajo coacción, ¿sí? Cuando hablamos del estado de necesidad exculpante. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Por un lado, vamos a encontrar a un sector que va a preferir o va a entender que el uso de inimputables es más bien una instigación, ¿sí? Toda vez que quien está siendo instrumentalizado comete, realiza un injusto, ¿sí? En términos de ilícito, es decir, acción típica y antijurídica, aunque por supuesto la doctrina mayoritaria convalida la autoridad mediata por este dominio de la voluntad, pero la crítica de Zaffaroni tiene más que ver con las dificultades en el escenario de la experiencia que puede significar, ¿sí? O él se va a preguntar si realmente se puede instrumentar a un inimputable, ¿sí? Cuánta ascendencia se puede tener sobre esta persona, ¿sí? Luego en sus textos también pueden llegar a encontrar algunos casos especiales o problemas especiales del intra y extra neus con respecto a estos funcionarios públicos que hoy les hablaba, ¿sí? Casos especiales también para Zaffaroni de el denominado autoría de determinación, pero es un caso muy específico, lo van a terminar de completar o de abordar cuando lleguen a Penal 2, ¿sí? Penal parte especial, ¿sí? Y la otra cuestión tiene que ver con la tesis de Roxin de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder, ¿sí? Él va a hablar de, em, por ejemplo, en situaciones donde por lo general involucrado el Estado o bien a ver, ¿cómo decirlo? Fuerzas que ya están organizadas, ¿sí? Donde hay una estructura, una jerarquía, ¿sí? Y la autoría se retiene en pocas manos, en pocas personas, y las personas de abajo, ¿sí? O los mandos intermedios son fungibles, ¿sí? Entonces hay como una estructura muy organizada, por supuesto al margen del derecho, pero que en definitiva estos eslabones más alejados de esta toma de decisión devienen fungibles y a partir de ahí se habla de esta autoría mediata, ¿sí? Entonces, eh, generalmente para delitos transnacionales, trata de personas, narcotráfico, eh, va a estar más vinculado a eso o los genocidios, los exterminios en masa, ¿sí? Pero esos ya son casos especiales de autoría mediata, ¿sí? Para ustedes, para resolver los casos, ¿sí? Cuando hablamos de esta autoría mediata, y vamos a estar hablando de este instrumento que va a actuar, ¿sí? En error o en atipicidad, o va a actuar justificadamente, o va a actuar con falta de culpabilidad, ¿sí? Y por último, dentro de esta clasificación de la autoría, vamos a hablar de la coautoría, ¿sí? Siempre como dominio funcional del hecho, ¿sí?
necesariamente se va a presentar, se va a dar cuando exista una división del trabajo basada en una toma de decisión conjunta, donde cada coautor va a realizar un aporte que si bien no agota el verbo típico de manera individual, de manera aislada, ¿sí? Es esencial para la ejecución del plan global. Era el ejemplo que yo les daba hoy de la joyería, ¿sí? Roberto rompe la vidriera, el candado, todo lo que implique la fuerza sobre las cosas, mientras que Teresa se apodera, ¿sí? de todos los bienes, todas las joyas, no sé, otros bienes, lingotes de oro, relojes, etcétera, ¿sí? Entonces, aisladamente no agotan el tipo penal de robo, ¿sí? Pero, ¿sí? Cada aporte deviene esencial para la ejecución del plan. Previamente, Roberto creo que había dicho, Roberto y Teresa se tuvieron que poner de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que hay un plan común, ¿sí? Una cohesión subjetiva, hay distribución de funciones con aportes esenciales de cada uno, ¿sí? Y que esa intervención se da en la etapa ejecutiva, ¿sí? Cuando completemos tentativa lo van a entender mejor, pero básicamente etapa ejecutiva es que no sean los actos meramente preparatorios, ni tampoco después de la ejecución, ¿sí? No es, bueno, ahora que ya robaste te guardo el botín, ¿sí? O porque escuchó que quizás algún día su sueño era robar una joyería, tampoco, ¿sí? Tiene que ser en el momento de la ejecución, ¿sí? Y este nivel, esta coautoría, no la tienen que confundir tampoco con la autoría colateral o paralela. ¿Por qué? Porque en este tipo de autoría, ¿sí? Dos personas producen un resultado de forma simultánea, pero de manera independiente, ¿sí? El ejemplo es no sé, se da la situación donde un francotirador A y un francotirador B desean exterminar a una determinada persona, ¿sí? Al sujeto X, y los dos apuntan, los dos disparan, donde no hay acuerdo de voluntades, no hay distribución de roles, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Cada uno va a responder de manera individual, de manera aislada por su propio ilícito, ¿sí? Si pudiéramos determinar que el sujeto A es quien dio muerte, si, no sé, pensemos que una pericia establece que la bala de este tirador por la estría es la que produjo la muerte, bueno, este sujeto A va a responder por homicidio consumado y el sujeto B por apuntar, disparar, eh, y no dar en el blanco o no dar en una zona vital, va a responder, por ejemplo, por una tentativa de homicidio. ¿A dónde voy con esto? Es que para que no existan estas confusiones, si lo quieren anotar o si después quieren volver a ver este video, vamos a hablar de requisitos esenciales para esta coautoría. Esos requisitos entonces van a ser el plan común, la distribución de las funciones, ¿sí? Y que este aporte, que esta intervención se dé en la fase de ejecución, ¿sí? Ahora Pregunto, bien, antes de pasar, ¿sí? Al... Bien, entonces, participación criminal en sentido estricto. Nos vamos a estar refiriendo, por supuesto, al artículo 45 o a los artículos 45 y 46 del Código Penal argentino. Pero antes de esta cuestión o de entrar a esta cuestión, me gustaría
abordar con ustedes de alguna manera lo que significa el fundamento de la participación y que es el principio de accesoriedad, ¿sí? Dijimos que vamos a tener en cuenta todos aquellos elementos o conceptos que hagan a la resolución de casos y específicamente este es uno de ellos, ¿sí? Me estoy refiriendo entonces a este principio de accesoriedad. La participación, ¿sí? En sentido estricto, instigación, complicidad primaria, secundaria, no constituyen un delito autónomo, esto es muy importante porque suele haber confusiones en este sentido, sino que son una causa, podríamos decir, de extensión de la pena. Entonces, su existencia, la existencia de la participación, depende, ¿sí? Conceptual, jurídicamente, de un hecho principal ejecutado por un autor o por coautores, ¿sí? Ahora, esta dependencia de la que estamos hablando va a tener dos niveles o se va a articular en un doble sentido, ¿sí? Vamos a, de alguna manera, distinguir este principio de accesoriedad. Por un lado, la accesoriedad externa, que tiene que ver con el grado de desarrollo, de avance, ¿sí? De la conducta. Y por otro lado, ¿sí? La accesoriedad interna, que tiene que ver con los elementos del acto del autor. Entonces, específicamente, ¿sí? En relación a esta accesoriedad externa, solo vamos a poder hablar de participación si el autor, ¿sí? El autor del hecho principal inicia la ejecución, ¿sí? Ya les dije que lo vamos a entender mejor cuando hablemos de tentativa o tengan, ¿sí? Los conceptos más afianzados respecto de la tentativa, pero que exista este comienzo de ejecución. Esto va a implicar que los actos ideatorios o meramente preparatorios del autor, ¿sí? Van a implicar la impunidad del partícipe. No lo vamos a poder penar, no lo vamos a poder alcanzar, ¿sí? Con respecto a esta accesoriedad interna a los elementos del autor, del acto del autor, habíamos dicho que el ilícito, ¿sí? Es personal, ¿sí? Entonces, necesitamos que ese hecho del autor, esa conducta, entendiendo hecho como conducta, sea típico y sea antijurídico. Es decir, que constituya un injusto, un ilícito penal, ¿sí? No vamos a requerir que sea culpable, ¿sí? Una conducta típica y antijurídica. No vamos a requerir que sea culpable. Por eso hablamos de la accesoriedad limitada, o van a leer en sus textos esta cuestión de la accesoriedad limitada. ¿Qué significa entonces? Como una suerte de repaso, esta accesoriedad externa tiene que ver con el grado de desarrollo, ¿sí? De ese hecho, de esa conducta, donde el partícipe va a responder solo si el autor principal traspasa la frontera de los actos preparatorios e ingresa en el comienzo de ejecución, ¿sí? Después vamos a ver que es por imperio del artículo 42, pero sale de la ideación, de la preparación e ingresa en el principio o comienzo de ejecución. Por el contrario, si el autor queda en la fase de preparación o de ideación, ¿sí? Su conducta es impune del propio autor y por consecuencia también la de los partícipes, ¿sí? Por el otro lado, ¿sí? La accesoriedad interna va a tener que ver con el grado de evolución del delito, ¿sí? Acá es donde vamos a hablar de esta accesoriedad limitada. Para castigar al partícipe
va a bastar con que la conducta del autor sea típica y sea antijurídica, es decir, un injusto penal. No va a requerir, no va a necesitar que el autor además sea culpable, ¿sí? No va a importar si recibe o no una pena, ¿sí? La calidad de inimputable, podríamos decir, del autor principal, ¿sí? No hace mella respecto a la responsabilidad del instigador o del partícipe. Por supuesto, sí que hay críticas respecto a que se haya adoptado, ¿sí?, esta postura de la accesoriedad limitada, ¿sí? Pero sepan que es la que utilizamos. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, la recomendación es que, bueno, la puedan utilizar a la hora de resolver los casos que se le presenten. Ahora bien, entremos ahora sí a la instigación, ¿sí? Si nosotros damos lectura al artículo 45, última parte del Código Penal, vamos a leer una frase, ¿sí?, que va a ser específica de esta figura, ¿sí? Vamos a leer la frase que es determinar directamente a otro. Esto doctrinariamente va a significar, ¿sí?, de alguna manera crear en el autor, ¿sí?, hacer nacer esta resolución criminal, ¿sí?, es decir, la voluntad de cometer un delito determinado, ¿sí? Y digo esto porque si el autor ya estaba decidido a cometer un delito específico, la conducta de quien de alguna manera intenta convencerlo, también deviene inocua, ¿sí? Y penalmente es atípica como instigación. No vamos a poder hablar de instigación. Si yo ya tomé la decisión de matar a Juan, si alguien viene y me dice, che, me parece que Juan no es buena persona, mira lo que te hace, ¿por qué no lo matás? Yo ya había tomado esa decisión, ¿sí? Esta presunta instigación, esta instigación putativa, va a devenir inocua, como les decía. También van a leer discusiones respecto a los medios de comisión, si en general se aceptan medios comisivos verbales, escritos, telemáticos, ¿sí? Emails, mensajes de alguna de las mensajerías, ¿sí? Se discute incluso hasta algún mensaje gestual, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí?, se establece que objetivamente sea suficiente para transmitir de alguna manera esa determinación, ¿sí? Ahora bien, una situación problemática que es muy común, sobre todo a la hora de evaluar, ¿sí?, a los estudiantes, tiene que ver con el problema del exceso. ¿A qué estamos haciendo referencia? Cuando, por ejemplo, el instigador, ¿sí?, valga la redundancia, determina, instiga a cometer, por ejemplo, una lesión leve del artículo 89, ¿sí?, convence a alguien para que golpee a otra persona. Sin embargo, el instigado, ¿sí?, va más allá, comete un delito más grave. Pensemos que son lesiones graves o termina ocurriendo la muerte, ¿sí?, lo mata, ¿sí? La responsabilidad de este instigador se limita estrictamente al marco del ilícito al que contribuyó, ¿sí? En este caso, va a responder por lesiones, ¿sí?, ya que esta participación, esta instigación requiere un dolo dirigido al hecho concreto, ¿sí? Este no va a responder por esta cuota de exceso, sino por el delito por el cual o hasta el cual, ¿sí?, él realizó esta instigación, esta determinación. Otra de
las figuras que se discute tiene que ver con la instigación en cadena, esto es que A instiga a B para que a su vez B instigue a C y C sea recién el ejecutor, ¿sí? Como toda discusión, vamos a encontrar una postura más restrictiva, ¿sí? Que tiene como fuente, que tiene como base la literalidad del texto del artículo 45. Hoy cuando yo les decía quien determine directamente a otro, ¿sí? Entonces esta postura interpreta que directamente implica una relación de inmediatez con el ejecutor. Sin embargo, también está una postura más amplia, que es la mayoritaria, y que establece que o admite que el iniciador, por llamar así, de la cadena sigue siendo el causante de esa determinación, ¿sí? Que finalmente adopta el tercero, el ejecutor, ¿sí? Operando una suerte de determinación mediata, ¿sí? Pero no quiero confundirlos con esto, ¿sí? Simplemente se acepta mayoritariamente esta instigación en cadena. Ahora bien, dicho esto, ¿sí? Nos toca pasar a la participación, ¿sí? A la complicidad y dentro de ella la delimitación entre esta participación primaria y la secundaria. Ahora bien, ambas, ¿sí? Van a estar, perdón, en el caso de la participación primaria, vamos a ver lo que establece el legislador en el artículo 45, mientras que respecto de la complicidad secundaria o simple complicidad del artículo 46, ¿sí? Van a ver en primer lugar la diferenciación en cuanto a las escalas penales que se prevén en uno y otro sentido, ¿sí? Pero que específicamente en ambos casos se va a requerir un aporte objetivo, ¿sí? Otra vez bajo la teoría de la equivalencia de las condiciones, otra vez vamos a hablar de la supresión mental hipotética y por supuesto de un aspecto subjetivo, ¿sí? Que en algunos textos lo van a encontrar como un doble dolo, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Conocer que se colabora, que se presta una colaboración. Y por otro lado, conocer el hecho principal, es decir, conocer que se colabora en o para un delito, ¿sí? Entonces, para diferenciarlas, más allá de usar, ¿sí? Esta teoría de la equivalencia de las condiciones, no va a bastar meramente con la causalidad, ¿sí? Sino que lo que modernamente nos permite actualizar o determinar si se trata de complicidad primaria o secundaria va a estar dado por la escasez, ¿sí? Del bien o la difícil consecución de ese bien, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque para la participación primario necesaria, ¿sí? El aporte consiste en un bien escaso, de difícil obtención para el autor, ¿sí? Acá es donde vamos a encontrar algunas discusiones o resistencias, porque en la mayoría de los textos van a hablar de que un arma de fuego, ¿sí? Ilegal sería encuadrable en un aporte esencial como un bien escaso. Va a haber otros autores que van a decir que hoy es de muy fácil consecución, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener que determinar esta cuestión, ¿sí? O explicarla en el caso de que en el examen les toque, por qué postura ustedes de alguna manera eligen, ¿sí? O se afianzan, ¿sí? Con lo que no va a haber duda, seguramente tiene que ver con, por ejemplo,
Si pensamos en alguna estafa, ¿sí? Eh, si pensamos que el aporte tiene que ver con el diseño de un software financiero muy sofisticado o de una ingeniería, ¿sí? No va a haber dudas de que se trata de un bien escaso, de difícil obtención, y por ende quien provea de ese programa, ¿sí? O de ese software al autor, obviamente vamos a estar en presencia de una participación necesaria. Por oposición a esta participación necesaria, ¿sí? Quienes sostienen que el arma de fuego está incluida dentro de estos bienes escasos o de difícil obtención, dan el ejemplo de no es lo mismo, ¿sí? Un arma de fuego que, por ejemplo, un cuchillo, ¿sí? De cocina que cualquiera de nosotros podemos llegar a tener en nuestras casas, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el aporte de bienes fungibles, de fácil obtención, cualquiera de nosotros se puede hacer, ¿sí? De este elemento, ¿sí? O cuando puede ser comprado en cualquier ferretería, ¿sí? Tiene que ver con esta postura, ¿sí? O si el software, en lugar de ser una gran ingeniería, algo creado al efecto o ser único en la especie, ¿sí? Es una persona que simplemente entrega en un pendrive este software, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Vamos a tener que verificar, ¿sí? Si se trata de un bien escaso, de difícil obtención, o por el contrario, si ese aporte es totalmente fungible, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a resultar importante esta cuestión? Porque la participación necesaria tiene la misma pena que el autor principal, mientras que la participación secundaria o simple complicidad tiene una pena atenuada, ¿sí? Por imperio del artículo 46 se reduce de 1/3 a la mitad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Es que no resulta ocioso o menor poder establecer estas distinciones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, sí es que podemos de alguna manera verificar esta distinción, ¿sí? Hay una cuestión temporal a tener en cuenta, que lo digo nuevamente, si bien ustedes todavía no hemos dado la clase que tiene como tema la tentativa, sí es importante que puedan conocer que eh, estas formas de complicidad pueden darse en distintas etapas, ¿sí? El momento del aporte puede darse en distintas etapas. Antes de la ejecución, ¿sí? Quien facilita un arma, ¿sí? Después vemos si es de fácil o difícil obtención. Planos, por ejemplo, ¿sí? Quien hace un aporte durante la ejecución, ¿sí? Por ejemplo, conducir el vehículo para la fuga, ¿sí? Quien hace de campana, ¿sí? O bien ya posterior a esa ejecución, pero también por imperio de lo que ha establecido nuestro legislador, siempre que haya habido promesa anterior. Y esto es muy importante porque nos va a permitir distinguir con otra categoría, ya que la ayuda posterior sin esa promesa previa, recuerden que hoy más temprano ya les decía, si la persona ayuda al autor después de consumado el delito y no hubo esta promesa previa o anterior, ¿sí? Su conducta ya no encuadra en la participación criminal, sino que sí, ahí ya estamos en presencia de un delito autónomo, independiente, que es el delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 de nuestro Código Penal, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante esta cuestión. Ahora bien, me interesa retomar con ustedes, hoy les decía más temprano, establecer este paralelo entre la instigación, ¿sí? Y la autoría mediata.
Y quiero que quede clara esta cuestión porque piensen ustedes que hoy cuando veíamos esta clasificación de la autoría, más allá de que en un caso hablamos de autoría y en otro de participación en sentido estricto en ambos casos, esta autoría mediata instrumenta, ¿sí?, a una persona o que actúa sin dolo, atípicamente, o que actúa justificadamente o inculpablemente, ¿sí? Instrumenta, hay una afectación a la decisión, a la libertad, ¿sí? Mientras que en el caso de la instigación, ¿sí? La persona instigada no solo que también va a realizar de mano propia el delito, va a ser autora directa, pero lo cierto es que es la misma persona con su voluntad, con su dolo, ¿sí?, quien toma, ¿sí?, la decisión, la resolución criminal de cometer ese delito determinado, ¿sí? Quizás les va a servir de apoyo poder establecer o graficar en un cuadro, ¿sí?, estas cuestiones para ahí poder, bueno, eh, visualmente crearse, ¿sí?, esta imagen mental y después a la hora de resolver casos les va a servir de ayuda, ¿sí? Hasta acá, entonces, creo que Fede quiere decir algo. Em, Solamente en el examen va a entrar hasta autoría y participación, hasta donde tengo entendido. Entonces, eh, nos vamos a contentar con que puedan dar cuenta de este fundamento de la participación con el principio de accesoriedad, que sepan que es limitada. em, en lo externo, en lo interno, ¿sí? Y sobre todo en cuanto a lo interno, que es lo que ustedes hasta ahora tienen ya trabajado, conocido, estudiado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, digo esto. ¿Por qué más que nada? Porque de cara al parcial, ¿sí? Para que sepan hasta qué unidad entra, que entiendo que es la 19, ¿sí? Creo que entró hasta la unidad 8 en el primer examen. Entonces, de la 9 a la 19 entraría ahora. Esto es, tengo entendido, desde omisión hasta, hasta autoría y participación, ¿sí? Pero todo lo que les dijo el profesor está más que correcto, más que acertado, como para que ustedes ya se vayan generando este esquema mental de cómo va evolucionando de alguna manera este iter criminis, pero no se preocupen que no le vamos a hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? Alguien, tengo dos preguntas ahí que querían realizar. Profe, a mí me quedó hoy, yo estuve viendo la clase del doctor Vázquez y Sí, sobre el primer caso que usted menciona, habla de que eran dos hermanas solteras que tenían miedo de que el padre las eche de la casa y por eso la madre del bebé le ahoga al otro. O sea, le dice la tía a del la bebé, la hermana tía del bebé. que ella le ahogue el bebé y que la resolución del caso fue ponerla presa a la madre y no a la tía. En ese caso, ¿qué sería? A ver, vamos a hacer algunas correcciones, ¿sí? En todos los textos van a encontrar este caso en particular. Quien ahoga es la tía, ¿sí? Porque es el caso específico del Tribunal Supremo Alemán para sustentar, ¿sí?, esta teoría, o no para sustentar, para utilizar esta teoría o que a partir de este caso fue la utilización, ¿sí?, de esta teoría. Tiene que ver con que este animus, ¿sí?, del que estábamos hablando, animus autoris, porque a quien beneficiaba era a la madre, ¿sí? Hay variaciones, ¿sí? Hay variaciones de eh, que este beneficio era porque antes no se pensaba en una familia monoparental, entonces quien sería lo que antes se denominaba madre soltera, ¿sí?, o familia unilateral, en este caso monoparental, implicaba una deshonra. Entonces, si tomamos ese ejemplo, es un poco lo que, o ese lineamiento para el caso, es a partir de ahí que quien se veía beneficiada era la madre, ¿sí? Pero
Si nosotros decimos que la madre determina a la hermana, ¿sí? Vamos a estar en presencia de una instigación, pero no sé en qué contexto tendría que ver este video para poder decirles. No, no, va a estar dado respecto Claro, yo lo a... que pregunto es en la actualidad, con la teoría actual, ¿cómo se No, no, pero resolvería ese no caso? tiene que ver con la teoría actual, por eso le estoy diciendo. Sí, Usted yo sé me que es la habla, teoría anterior, la no, teoría no, que se utilizaba anteriormente a es la que nueva. ahí está el problema. No es por la teoría que se use antes o la que se use ahora. Tiene que ver con el caso, cómo está redactado, ¿sí? Si la madre determina a la tía para que lo mate, es instigadora, pero usted no me da ese elemento, ¿sí? Sí, le instiga a la tía. Entonces usted ya tiene la respuesta. Es que Si justamente la lo que instiga, es resuelve, instigadora, ¿sí? claro, pero lo que resuelve en el caso es que solamente la madre es punible y la tía queda libre. Eso es lo que yo le pregunto. En ese Queda caso que libre dice, en el marco de esa específica teoría subjetiva, porque bien, para la teoría subjetiva, autora es la madre, autora directa, ni siquiera instigadora, es autora directa, porque a ella le beneficiaba, ella elimina esa deshonra, ella no pierde, no sé, el alquiler, la casa, lo que fuera, ¿sí? A partir de ahí, ¿me entiende? claro, eso es lo que no entendía, que no entendía cómo resolvían eso. Ahora, si lo llevamos a que la madre instiga, hace nacer el dolo en esa tía, la resolución cambia. Estamos hablando de una instigación, estamos hablando de una determinación, ¿sí? Pero este ejemplo lo usamos para mostrar las limitaciones o falencias de la teoría subjetiva, ¿sí? Por eso les aclaré, no van a tener que usar esas teorías, pero yo tengo que darle la evolución, ¿sí? Ustedes tienen que conocer esa evolución de cómo llegamos a la teoría del dominio del hecho, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? No, no se preocupen en tratar de resolver porque el caso le va a dar el lineamiento. Si yo le digo la mamá determinó a la tía para que ahogue al niño, bueno, la determinó. Ahora, si le dijo, eh, Pero ambas son culpables, o sea, una va a porque ser autora una directa pues, y la otra va a claro, ser la otra también, o sea, podía haber dicho no, podría haber salvado a la criatura. sí, pero tiene que ver con, si ella dice que no y no hace nada, fracasa esa determinación. Si no hay comienzo de ejecución por este principio de accesoriedad limitada, si yo no tengo un injusto o un ilícito, no voy a poder hablar de Claro, esa. pero es un autor necesario, o sea, es un partícipe necesario. Si no hubiese actuado, no No, hubiese no, muerto la un criatura. segundo porque no quiero que se confundan usted y los demás, ¿sí? Es que yo me quiero Recuerden, sacar esa duda porque no la entiendo. ahí voy. Si, si esta tía presuntamente determinada, instigada, no realiza, ¿sí? Ni siquiera una tentativa de homicidio respecto de su sobrino, la instigación al ser accesoria no tiene lugar, es impune, es inocua. ¿Sí? Si le da a otra persona un veneno para en vez de ahogarlo, matarlo con la leche en la mamadera, con ese veneno, y ella no lo hace, no hay injusto, no hay injusto al cual acceder. La Cuando dice, instigación disculpe no es un doctora, cuando delito dice, autónomo, ¿sí? La instigación o la participación no son delitos autónomos, por O eso sea, hablamos necesita de sí o sí del acto. accesoriedad. Necesitamos principio de ejecución. Por un lado doctora, necesitamos disculpe, principio de ejecución por la parte externa y por la parte interna necesitamos un injusto penal. ¿Sí? Si lo leen y lo disculpe, practican, lo van a poder integrar mejor. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Pero no se preocupen que el caso les va a establecer, ¿sí? Les va a decir, María, madre del niño, le dice a su hermana que si no ahoga al niño, las van a echar del alquiler. Entonces, no sé, Susana, la tía, le dice, ay, sí, tenés razón, lo voy a hacer porque aparte
me tienen cansada los llantos de este niño, ¿sí? Le hizo nacer el dolo. Ella no estaba determinada a matarlo. Ella ahora quiere matarlo. Tiene dolo, le nació ese dolo de homicidio respecto de su sobrino. Se va comprendiendo. Todos estos elementos van a nacer del caso, no se preocupen. Correcto. ¿Había alguien más que tenía una pregunta? No, solamente le ¿Vallejos? quería decir. Hola, hola, profe, yo me quiero sacar una duda. En el Sí. orden de análisis de los casos, sería Ujú. una vez que yo compruebo la culpabilidad, ahí recién paso a analizar la autoría. No, no porque es, a ver, ¿cómo decirlo? Es una unidad totalizante, digamos. El caso ya les va a decir, hay tres personas y ustedes ya van a saber que tres personas tomaron parte en ese delito. Y a partir de ahí, ustedes ya con ese conocimiento van a poder determinar, bueno, el autor principal es este es autor mediato, este es autor directo, este es coautor, este también es coautor. ¿Sí? Y a partir de ahí recuerden que el ilícito es personal. Entonces, se les van a presentar situaciones donde van a ser distintas las soluciones para cada uno. ¿Sí? Entonces, no es que recién acreditada la culpabilidad pasan a analizar autoría y participación, pero a su vez, sin un injusto o sin una tentativa, todo lo que sea accesorio, instigación y participación cae. Entonces es como un todo. No responde su Profe, pregunta, pero discul- practicándolo disculpe, les juro que lo van a poder internalizar. O sea, disculpe, pero profe. yo quiero entender en la hora de escribir en la hoja, yo al principio tendría que poner quién es el autor y demás. Por eso queremos practicar, profe. Queremos Bueno, saber cuáles les voy a son mandar casos los y casos. les voy a pedir casos fuera del cuadernillo. Les voy a mandar casos míos e intenten a partir de ahí resolverlos. Intenten en el grupo, ¿sí? Equivoquémonos en el grupo. Por favor, Claro, armemos un debate ahí y veamos cuál es la solución mejor que podamos lograr entre todos, ¿sí? perfecto. Profe, Y hay alguien que solamente dice que- agréguenme ahí si lo consideran para el grupo en el que estoy yo. Así ahí practicamos. Sí, lo tengo a no, Mendieta, pero había alguien más que había pedido la palabra. no, yo solamente quería hacer una aclaratoria con respecto a una cosa es planificar en grupo y otra cosa es llevarlo a cabo, la planificación. La En el planificación caso. tiene que ver con la coautoría, recuerden eso, ¿eh? Claro, pero una cosa es Coautoría. que yo haga un plan y ese plan no se ejecute. Obviamente que no va a haber penalidad porque el hecho no se cometió. Quedó en la ideación. Exactamente. Sí. Vanessa Maciel había levantado la mano. Sí, profe, era respecto a lo que usted acabó de explicar, pero cuando, por ejemplo, estamos en un caso frente a autoría mediata, como explicó el profe, primero desarrollamos la persona que fue el instrumento, ¿no? Y llegamos a la parte donde nos damos cuenta en el desarrollo que es el instrumento, o escribimos por lo menos. Ahí cuando comenzamos a hablar del autor directo, tenemos que comenzar a desarrollar la acción de la persona o seguir, dada la circunstancia, como fulanito es el autor mediato, se trata de una autoría mediata, el autor directo sería tal y ahí continuamos. O empezamos de nuevo con la acción con la persona que es autor. Esa es mi pregunta. No sé si se entiende. Les voy a dar un caso, el primero, ¿sí? Y lo van a ver a esto en particular, ¿sí? Bien. Ya saben la respuesta que es una autoría mediata, pero ahí van a poder empezar por quién es instrumento, ¿sí? Entonces van a decir lo que tengan que decir del instrumento, cómo actúa, en qué grado, ¿sí? Y cuál es la conclusión, ¿sí? Si es instrumento, me van a tener que decir si es atípico, si está justificada o si no hay culpabilidad, ¿sí? Y va a terminar ahí. Ah, Entonces,
Luego me van a decir respecto del autor mediato y ahí empiezan, Ok, ¿sí? ok, entendí. Entendí. Se ¿Puedo agregar una concluye cosita? primero con la persona que es el instrumento, se termina el análisis y se comienza con la persona que es autor. Mejor empezar por el autor mediato, lo pueden hacer. Ok, Después van a aclarar respecto del instrumento, puedo decir tal cosa. No va a ok, estar mal, ¿sí? Por eso tienen que encontrar ustedes de qué manera lo quieren hacer. Quizás le parezca más prolijo empezar por el instrumento, que es más corto, y después adentrarse al autor mediato. O quizás quieran desarrollar todo el autor mediato y brevemente responder respecto al instrumento. No hay una única forma, por eso es mi negativa a darles un modelo y no que lo encuentren ustedes, a ok, cómo les queda perfecto. mejor. ¿Sí? Gracias. ¿Tenía alguien más? ¿Mendieta puede ser? Veo que Sí, bajó la claro, mano, no pero sé si quiere hacer la pregunta todavía. con su explicación de recién me aclaró la duda que tenía. Ah, bueno. Jensen, que había activado tarde el micrófono. ¿Alguien más? Dejo de grabar mientras.